Buen día para todos y para todas. Vamos a hablar sobre la lectura Pasos hacia una ecología de la mente de Gregory Bateson. Su tesis está direccionada en la cibernética del sí mismo, SELF, una teoría del alcoholismo. También toma como referente la organización Alcohólicos Anónimos, que indica esta logra contrarrestar la adicción. Por ende, este ensayo se postula que, primero, de la cibernética y la teoría de los sistemas tiene que surgir una epistemología enteramente nueva que implica una nueva comprensión de la mente, la persona, las relaciones y el poder. 2. Que el adicto al alcohol funciona cuando está sobrio en términos de una epistemología que es convencional dentro de la cultura de Occidente, pero que no es aceptable para la teoría de los sistemas. 3. Que la entrega a la intoxicación alcohólica proporciona un atajo parcial y subjetiva a un estado mental más correcta. Y 4. Que la teología de los alcohólicos anónimos coincide muy de cerca con una epistemología de la cibernética. Lo anterior pensando sobre las implicaciones de la cibernética y la teoría de los sistemas. Por eso a continuación hablaremos sobre el problema. El alcohólico no decide si beber o dejarlo como sí mismo aislado. Existen procesos sistémicos que intervienen en su entorno y que producen el consumo del alcohol, como por ejemplo lo pueden ser las relaciones dependientes, inconvenientes laborales, económicos, lo anterior hasta generar una intoxicación extrema como un anestésico que trae consigo un alivio. Es decir, que el alcoholista sea de alguna manera más vulnerable o sensible que el normal respecto del hecho de que sus situaciones insanas pero convencionales llevan a resultados insatisfactorios. También podemos ver cómo la pesadumbre, el resentimiento y la frustración son comúnmente empleados por los alcoholistas adictos, esto como excusa para su beber, y permite una correlación inversa entre la sobriedad y la intoxicación que sea como más específica que la proporcionada por esa simple anestesia. Por esto se hace necesario hablar sobre la sobriedad. Se hablan de dos primeros pasos que están como referente de la organización de Alcohólicos Anónimos. El primero, cuando admitimos que éramos impotentes frente al alcohol, que nuestras vidas se habían hecho inmanejables. El segundo es que llegamos a creer que un poder superior a nosotros podía devolvernos la salud. Por ende, el primer paso exige que el alcoholista reconozca que es impotente frente al alcohol. Este paso suele mirarse como una rendición, pero no es una rendición, es simplemente un cambio en la epistemología, un cambio en cuanto al conocer la que hace a la personalidad en el mundo. Y lo que hay que destacar es que el cambio es desde una epistemología incorrecta hacia otra más correcta. Por lo anterior, da pie para hablar de la supuesta separación de dos clases de problemas. El primero es la epistemología, donde están los problemas de cómo conocemos algo más específicamente, cómo conocemos qué clase de mundo es este y qué clase de criaturas somos nosotros. El segundo, la ontología, donde están los problemas de cómo son las cosas, qué es una persona y qué clase de mundo es este. Cuando inicié esta parte dije que era una supuesta separación de dos clases de problemas. Y respecto a lo anterior podemos concluir que la epistemología y la ontología no pueden separarse. Sus creencias por el común inconsciente acerca de qué clase de mundo es aquel en el que vive también determinan la manera como lo ve y actúa dentro de él, y asimismo sus maneras de percibir y actuar determinarán pues sus creencias acerca de la naturaleza, dando paso a la epistemología de la cibernética, que propone una manera de entender y conocer las pautas que organizan la conducta problemática, permitiendo conocer el entorno, contexto y en sí lo que envuelve ese problema, donde el comportamiento del regulador, en otras palabras, está también determinado por el comportamiento de otras partes del sistema e indirectamente por su propio comportamiento en una ocasión anterior. Y con esto aparece el orgullo del alcoholista, entendido como el logro, el poder mantenerse sobrio y que puede resistir a la bebida, que no lo domina y no depende de él. También se puede decir que la sobriedad en este punto deja de ser el encuadre apropiado para el orgullo. En sí es el riesgo de una sola copa lo que ahora se torna desafiante, y por eso suscita ese yo puedo. Por esto se ve enmarcado en un logro, o yo lo veo como cumplir esa meta de no dejarse llevar por el deseo y la sensación de beber. Es por ello que encontramos el orgullo y la simetría.
A medida que el alcoholista se transforma en adicto y trata de resistir a la bebida, comienza a encontrar difícil el contexto social en el cual tiene que equiparse con sus amigos en el beber. A medida que las cosas empeoran, el alcoholista tiende a convertirse en un bebedor solitario y a exhibir todo el espectro de la respuesta al desafío, lo que da a entender que el esfuerzo simétrico requiere una oposición continua de ese opositor. Gradualmente el eje de la batalla se desplaza y el alcoholista se encuentra enzarzado en una especie nueva y más letal del conflicto simétrico. Ahora tiene que demostrar que la botella no puede matarlo, no puede dominarlo, que él tiene el poder de dominio sobre cómo quiere estar en su estado. Del mismo modo podemos ya ahora empezar a hablar del estado de la ebriedad. Es el cuadro del estado mental del alcoholista que está combatiendo con la botella. En un sentido muy literal, el alcohol supuestamente hace que el individuo se vea a sí mismo y actúe como una parte del grupo. Es decir, posibilita la complementariedad en las relaciones que lo rodean, teniendo así una sola alternativa: puede emborracharse o por lo menos tomarse una copa. Esto me trae a colación cuando dicen que los únicos que dicen la verdad son los ebrios, ya que su manera de actuar y sentir en ese estado supuestamente es real y que también los lleva a hacer actos heroicos o fuera de lo común, que no estando ebrios ni cometerían y mucho menos expresarían. Respecto a esto último, nos permite entonces empezar a hablar sobre el tocar fondo. En esta parte indica que el alcoholista que no ha tocado fondo constituye una mala perspectiva para la eficacia de su ayuda. Inversamente se inclinan a explicar el fracaso que ellos experimentan diciendo que el individuo que retorna al alcoholismo no ha tocado fondo todavía. En términos de la teoría presentada aquí, podemos decir que el tocar fondo ejemplifica la teoría de los sistemas en 3 niveles. Primero, el alcoholista trabaja con las incomodidades de la sobriedad hasta llegar a un punto que ya es el umbral donde se le produce la bancarrota de la epistemología del autocontrol. Entonces se emborracha porque el sistema es superior a él. Segundo, trabaja reiteradamente para embriagarse hasta que comprueba que existe un sistema aún mayor. Entonces se encuentra con el pánico del tocar fondo. Tercero, si los amigos y el terapeuta lo apoyan, puede lograr un nuevo ajuste inestable haciéndose adicto a su ayuda, hasta que demuestra que ese sistema no da resultado y toca fondo nuevamente, pero en un nivel más profundo. Para terminar, se habla sobre la teología de los alcohólicos anónimos. Algunos de los puntos sobresalientes de esta teología son: 1. Hay un poder superior al sí mismo. La cibernética va un poco más allá y reconoce que el sí mismo, tal como se le entiende de ordinario, es solo una pequeña parte de un sistema de ensayo y error mucho más vasto, que lleva a cabo el pensar, actuar y decidir. 2. Hablando cibernéticamente, mi relación con cualquier sistema mayor que me rodee y que incluya otras cosas y personas será diferente de su propia relación con cualquier sistema similar que lo rodee. 3. Mediante el tocar fondo y el rendirse se descubre una relación favorable con este poder. 4. A medida que el hombre tecnológico adquiere más y más capacidad para oponerse a los sistemas de máxima dimensión, cada batalla que gana el hombre le trae una amenaza de desastre. Se puede concluir que la calidad y contenido de la relación de cada persona con el poder está indicada o reflejada en la estructura social de los alcohólicos anónimos, que complementan los 12 pasos donde se desarrolla la relación del hombre con el poder. Bibliografía. Gracias.